Bienvenido a la Operación Tendencia 20. Te hemos escogido a ti para que nos ayudes en esta misión. Nuestra galaxia pasa por un problema muy grande. Hay una poderosa bomba que amenaza con destruir todos los planetas. El único que puede desactivarlo eres tú. Tienes que desactivar los 4 candados virtuales que están presentes en este desafío y finalmente poder desactivar la bomba. Queremos encargarte de esta misión. Adelante, usa la fuerza del conocimiento. Hola, bienvenido una vez más a este canal Tendencia 20, el canal de tendencias educativas, tecnológicas y demás. Quiero preguntarte, ¿cómo te fue con gamificación? ¿Ya lo has aplicado? Por eso quiero empezar con una trivia sobre gamificación. Así que la trivia es la siguiente. ¿Qué es gamificación? A. Jugar para divertir. B. Jugar para aprender. O C. Usar componentes de los juegos en entornos no lúdicos. Por favor, digita tu respuesta aquí en la caja de comentarios. Y si tienes una duda, te invito a que veas nuevamente el video de gamificación que estará saliendo aquí en la pantalla para que lo puedas disfrutar. Bienvenido a este video. En este video vamos a ver los Escape Room, un tipo de juego que fue creado en Japón en el año 2007 y se caracteriza porque un equipo entra a una habitación y la única forma de salir de esa habitación es poder descifrar todas las pistas que allí se encuentran. Es algo muy emocionante realmente y jugarlo con tus amigos es espectacular. De hecho, Marvel Comics, para la promoción de la película Avengers Endgame, lanzó un Escape Room donde estuvieron algunos de sus actores principales y fue una experiencia fenomenal. Eso es emocionante, pero te cuento, eso también se puede usar en la educación. ¿Recuerdas este juego, el que te mostré en el video pasado, Exit? Te voy a invitar hoy a que aprendas algo muy importante y es cómo aplicar un Escape Room en tu clase. ¿Quieres averiguarlo? No te pierdas lo que sigue. Para el Escape Room que te quiero mostrar el día de hoy vas a necesitar formularios de Google, códigos QR, smartphone con lector de código QR, material físico, lecturas, videos, lo que quieras implementar a tu juego de escape, el espacio físico o virtual dependiendo de lo que quieras y por supuesto muchísima imaginación. Para la planeación de tu Escape Room debes tomar en cuenta lo siguiente. Primero, define los objetivos claros del aprendizaje que quieres alcanzar y recuerda que el uso de estos juegos, el uso de todos estos componentes son complementarios a lo que haces en tu sesión de formación. Segundo, idea las preguntas correctas, acertadas y de igual manera las respuestas que correspondan a esto. Tercero, define el material de apoyo que vas a usar, por ejemplo, un audio, un video, una lectura sobre un tema específico. Cuarto y muy importante, define una temática, una narrativa que pueda llegar al interés de tus estudiantes. Para la ejecución de tu juego de escape, empieza proyectando un video. Puedes crear un video en el que puedas contar esa narrativa. Si lo prefieres, puedes utilizar simplemente una diapositiva, un audio, una lectura, lo que tú prefieras, pero trata de que ese momento sea muy especial. Este video fue grabado con After Effects, pero si quieres algo más sencillo, puedes utilizar una diapositiva con letras, un video de imágenes o simplemente una lectura. Desde luego, si quieres aprender a hacer este video, también te lo puedo enseñar más adelante. Crea un formulario de Google por cada una de las preguntas que quieras incluir. Para este ejemplo vamos a utilizar 4 y para cada uno de los formularios vas a crear un código QR. Más adelante en otro video de juegos de escape te mostraré otras herramientas diferentes a los formularios de Google para poder crear estas preguntas. La idea es que ellos lleguen a un candado final donde van a necesitar una contraseña. Por eso vamos a hacer que previamente pasen por 4 candados y cada vez que abran un candado, ese candado les va a otorgar un carácter para que uniendo los caracteres de cada candado puedan abrir el candado final.
El primer candado que construimos se llama Reto 1 y es un candado de matemáticas. Vamos a seleccionar como tipo de respuesta la respuesta corta y en el texto podemos escribir nuestra pregunta o, en este caso, subir una imagen para que la pregunta gire en torno a esa imagen. En este caso se creó esta imagen desde Excel, se capturó la imagen y se subió al formulario de Google. En la parte de abajo vamos a tener cuidado que la opción obligatorio esté seleccionada. Y donde aparecen los 3 puntos vamos a dar clic y vamos a tener un menú donde vamos a seleccionar la opción validación de respuestas. Esto permite que me aparezca en la parte de abajo unas opciones para la respuesta para poder saber si la respuesta está bien. La primera parte de este menú me permite seleccionar entre número, texto, longitud o expresión regular. Como es sobre números, vamos a utilizar la opción número. En la opción que sigue vamos a seleccionar igual y en la casilla siguiente vamos a poner la respuesta, que en este caso es 17 porque es el único número primo de esta imagen. Si la persona se equivoca, pone un número que no es, vamos a poner un mensaje. En este caso vamos a poner intenta de nuevo. Luego vamos a darle clic a añadir sección y esa sección 2 nos va a indicar dónde está ubicado el siguiente candado virtual. En este caso lo que se escribió es: la siguiente pista está debajo de la espada. Adicionalmente a ello, le damos un mensaje donde se le indica guardar el carácter L. Recordemos que el candado final se va a abrir al unir estos caracteres. Es decir, que este es el primer dígito de la clave del candado final. Para el segundo candado, lo que hicimos fue poner un desafío en inglés. Se subió una imagen de unos animales para poderles preguntar acerca de las preposiciones. La pregunta básicamente hace referencia a qué animal está debajo del gato. Como en este caso la respuesta no va a ser un número, vamos a seleccionarla como texto y en el menú de al lado vamos a poner la opción contiene. En la parte de abajo escribimos la respuesta, que en este caso es dog. Hay que tener mucho cuidado en indicarle a nuestros estudiantes si la respuesta es en minúscula, en mayúscula inicial, en mayúscula sostenida, porque el formulario va a pedirla de manera exacta. Y abrimos una segunda sección. En este caso damos un mensaje de felicitación y le indicamos al estudiante dónde se encontrará el siguiente candado. En este caso el siguiente candado estará en una pizarra y por supuesto el carácter para el candado final. El reto número 3 es un desafío acerca de geografía. Allí hemos dispuesto una imagen que se ha construido a través de PowerPoint. Para esta imagen se recopilaron algunos símbolos y se da una imagen de ejemplo. Cada símbolo hace referencia a una letra de nuestro alfabeto. La idea es que el estudiante infiera que la pregunta que aparece aquí abajo debe de decodificarla a partir de este ejemplo que aparece aquí. Básicamente, la pregunta es capital de Francia, cuya respuesta es París. Esta diapositiva la vamos a guardar como JPEG para que posteriormente podamos subirla al formulario de Google. La configuramos como tipo de respuesta corta y como en este caso la respuesta es un texto, configuramos como texto, le ponemos la opción contiene, ponemos la respuesta y le indicamos, en el caso de que el mensaje sea erróneo, que debe tener mucho cuidado con la ortografía y verificar las tildes, pues París lleva tilde. Para el desafío número 4 se puso una prueba diferente. Este texto que se observa aquí está escrito al revés. Para poderlo leer se debe poner enfrente de un espejo o a través de una cámara de un celular en modo selfie. Lo que busca esta pregunta es que se ordenen estas imágenes de forma cronológica desde la más antigua hasta la más reciente y la respuesta básicamente van a ser los números que aparecen acá abajo. En este caso el primer dígito sería el 3, luego el 1, luego el 4, luego el 2 y luego el 5. Se configura como número la opción igual a y se pone la respuesta.
También se pone el mensaje en caso de que la persona no acierte. Se abre una nueva sección donde se les indica que el carácter de este candado es la letra R. Y se le invita también a que vaya al candado final, que ya debe saber dónde está ubicado, y que abra el candado final con los caracteres que se les ha suministrado. Para el candado final, sencillamente deberá escribir los caracteres que les otorgó el candado 1, candado 2, candado 3 y candado 4. Se configura como tipo de respuesta corta y la respuesta vendrían siendo los caracteres que arroja cada candado. L7, signo de dinero, y la letra R. Se le da una indicación de que las letras los caracteres deben estar en mayúscula sostenida. Se abre una nueva sección y el mensaje es: felicidades, salvaste la galaxia, el planeta los celebra. ¿Cómo te pareció el juego de escape, el Escape Room? Interesante, ¿verdad? Es una excelente herramienta. Más adelante haré más videos para poder implementar temas y para poder implementar herramientas dentro del juego de escape, como por ejemplo la realidad aumentada o diversas otras. Lo que quiero que tengas claro es que necesitas mucha imaginación y que la imaginación es el límite. Puedes hacer muchísimas cosas, puedes utilizar rompecabezas físicos, puedes utilizar diferentes herramientas para incluir dentro de tus juegos de escape. Siempre trata de innovar, siempre trata de cambiar. Siempre es importante que para finalizar un escape room puedas reflexionar con tus estudiantes sobre lo aprendido y puedas aprovechar la emoción que ellos sienten en ese instante. Hay estudios muy interesantes acerca de los escape room educativos, hay tesis, y una de las cosas que quiero que tengas en cuenta es que el escape room puede ser lineal, es decir, cada candado te va a conducir al siguiente candado y debes hacerlo en ese orden, así como fue el ejemplo del día de hoy, o puede ser paralelo, es decir, puedes resolver cualquiera de los candados de manera simultánea y llegar luego a un candado final, o puede ser mixto, en el que hay una combinación de candados lineales y de candados paralelos. Eso lo dejo a tu imaginación y elección. Algo que quiero que tengas en cuenta es que esto no solamente aplica para la educación, también puedes incluirlo dentro de tu empresa. De hecho, en el video pasado anuncié la posibilidad de un video de un juego acerca de los protocolos de bioseguridad aplicando el concepto de escape room, y lo voy a hacer prontamente, más adelante lo voy a hacer. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas. Es muy fácil, en la parte de abajo vas a encontrar el botón de suscribir, y si ya estás suscrito no tienes necesidad de volverlo a hacer. Y por favor, verifica que tengas activa la campanita de las notificaciones. Dale like a este video y compártelo con tus amigos, porque esta comunidad está creciendo cada día más. Es impresionante lo que estamos logrando y los comentarios de todos ustedes para nosotros son de mucha inspiración. Quiero decirles que abrimos nuestra fanpage en Facebook, estará apareciendo también aquí abajo en la descripción. Y si quieres algún taller para tu empresa, si quieres alguna charla para tu empresa, puedes contactarme por la página de Facebook. Te haré un descuento muy especial al estar inscrito a mi canal de YouTube. Tengo experiencia como speaker, como tallerista, como facilitador y bueno, ahora como youtuber. Quiero que me digas cómo te pareció este video. Escríbelo aquí en la caja de comentarios en YouTube. Te agradecería mucho saberlo, me encanta saber tu opinión. Y te espero en un próximo video de Tendencia 20. Hasta luego.